Seguimos con el tema de las proteínas. En los videos anteriores hemos visto qué son los aminoácidos, cómo se componen químicamente, cómo se unen entre sí para formar enlaces peptídicos y de ahí dar nacimiento a las cadenas de los diferentes péptidos, oligopéptidos, polipéptidos. Posteriormente vimos también las diferentes y múltiples funciones que tienen las proteínas, como tal que son las proteínas, así como su organización o jerarquía en estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahora en este video nos toca ver las diferentes clasificaciones que poseen las proteínas. Entonces es muy importante que tomemos todos los elementos de los dos videos anteriores y ahora los conectemos y utilicemos para poder entender fácilmente lo que vamos a ver en este caso. La clasificación va a ser primeramente por su estructura química, es decir, por cómo están formadas o cuál es la arquitectura que tienen las proteínas. Se dividen en fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas se llaman así porque, como tenemos aquí anotado, están formadas por largas cadenas que forman fibras. Estas fibras, bueno, se entrelazan, como ven en este esquema. Cada una de estas líneas sería una cadena de polipéptidos o una cadena proteínica que está entrelazada con otras mediante diferentes interacciones como los puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, enlaces iónicos, como lo vimos en el video anterior. Y entonces este entrelazamiento va a permitir que estas proteínas sean de alta resistencia, de gran fuerza, de sostenimiento en tejidos que así lo requieran, como por ejemplo el colágeno, ¿verdad? El colágeno es una de las principales proteínas que posee la piel. Comentábamos que se encuentra llenando los diferentes espacios entre célula y célula. Esos espacios que hay entre una célula y otra es a lo que le llamamos la matriz extracelular. Bueno, esa matriz extracelular contiene una gran cantidad de proteínas fibrosas que van a permitir la unión, la elasticidad, la fuerza, la resistencia que tiene este tejido, que es la piel. Proteínas también como la actina, la miosina en tejidos musculares, ¿verdad? Al igual la queratina, la elastina, están formando parte de la piel, del cabello, de las uñas, como vamos a ver aquí. La fibrina, otra proteína que es muy importante en el proceso de la coagulación, la formación de coágulos sanguíneos, y así se puedan sellar o obstruir las heridas y evitar hemorragias. Entonces estas proteínas se caracterizan por tener esa estructura o esa conformación tridimensional y van a poseer esas funciones principalmente, dando entonces la resistencia a los tejidos, fuerza e incluso flexibilidad, como es el caso sobre todo de la elastina. Cuando estas proteínas se van perdiendo, bueno, los tejidos involucrados también pierden gradualmente esas características. Como ya mencionamos, el caso de la piel, el cabello, las uñas, el caso de los animales que poseen cuernos, los músculos, ¿no? Actina y miosina se presentan en el tejido muscular, ya sé que puede ser músculo esquelético, músculos lisos, incluso el músculo cardíaco, cartílago, tendones, articulaciones, etc. Vean, todos estos tejidos son muy importantes y tienen como características estas que hemos mencionado. Están conformados sobre todo la matriz extracelular de estos tejidos, es decir, los espacios que rellenan a la unión de unas células con otras, pues ahí se presentan estas proteínas fibrosas. Por otra parte, las proteínas globulares poseen una forma más bien circular, esférica aproximadamente, y pues tienen una multitud de funciones como vimos en el video anterior. Si nosotros visualizamos una cadena proteína globular, pues sería algo semejante a esto que ves en el dibujo y que también vimos como el caso de la estructura terciaria o cuaternaria de la hemoglobina. Precisamente los diferentes tipos de hemoglobinas van a estar siendo proteínas globulares con esta estructura tridimensional en forma más esférica, más redonda o globular, de ahí su nombre. Las diferentes clases de hemoglobinas que se presentan a lo largo de la vida, tanto del feto, de los niños y ya en la etapa adulta.
Las albúminas, que también veíamos, son proteínas de reserva de transporte en la sangre, pues también son proteínas de este tipo, como vimos en el video anterior, sus funciones con más detalle. Las enzimas también, ¿verdad? Proteínas catalíticas son proteínas globulares también en ese sentido, con su correspondiente sitio activo, que es donde llevan a cabo la catálisis o la aceleración de diferentes reacciones químicas, que son muy específicas. Ya mencionábamos que el tema de enzimas, bueno, realmente lo tenemos que ver por separado. En otro video de biomoléculas, las hormonas, ¿verdad? Que son muchas de ellas péptidos o polipéptidos, bueno, pues también son globulares. Las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos o proteínas de defensas producidas por los linfocitos B, son proteínas de este estilo. Los factores de coagulación que participan en esa cascada que después desencadena la coagulación de la sangre, pues también son proteínas globulares y muchas de ellas con acciones enzimáticas. Receptores en la membrana, proteínas integrales de la membrana plasmática o membrana de otros organelos celulares, también son proteínas globulares o proteínas que son diferentes a las fibrosas, etcétera, ¿no? O sea, como puedes ver, las proteínas que tienen distintas funciones a lo que es dar fuerza, resistencia, flexibilidad en estos tejidos, pues ya las estaríamos considerando como proteínas globulares. Así que aquí tenemos esa distinción en la clasificación por su estructura tridimensional de las proteínas. Recuerda, fibrosas forman fibras alargadas, son resistentes, y las proteínas globulares pues van a tener formas esféricas, no tienen que ver con fuerza, resistencia o flexibilidad, y entrarían las demás proteínas que no fueran fibrosas. Así que nos conviene mucho ubicar estas proteínas, primeramente las fibrosas, que se entrelazan como las cuerdas que están formadas por pequeños o delgados hilos, y así se forma una cuerda más resistente, una proteína más resistente. De ahí las demás tienen que ser entonces proteínas globulares. Ahora vamos por la clasificación por composición de las proteínas. Bueno, aquí también tenemos dos grandes grupos. Las proteínas simples, que únicamente están formadas por cadenas de aminoácidos exclusivamente, no tienen otra composición químicamente hablando más que aminoácidos, alfa aminoácidos, como lo vimos desde el primer video de las proteínas. Ejemplos, las albúminas son proteínas simples, únicamente contienen diferentes aminoácidos en sus respectivas secuencias. El colágeno, la insulina, sí, son proteínas que también estarían siendo, en este caso, el colágeno es una proteína fibrosa, como acabamos de ver. La insulina es una globular, al igual que lo son las albúminas, pero son proteínas simples también, por esa razón. Ahora, las proteínas conjugadas, pues al revés que las proteínas simples, están formadas, además de la cadena de aminoácidos, por otros componentes. Otros componentes, otras sustancias químicas, además de los aminoácidos, que se van a dividir o a clasificar a su vez en grupos prostéticos y cofactores. Bueno, en el caso de los grupos prostéticos, primeramente son moléculas orgánicas, principalmente, bueno, podrían ser como los que vimos ya en los videos anteriores, azúcares o lípidos unidos a la proteína, la cadena de aminoácidos. Entonces estas moléculas orgánicas van a estar formando estos grupos, glucoproteínas y lipoproteínas, que también cumplen con una gran diversidad de funciones. De hecho, podríamos realizar otro video hablando exclusivamente sobre estas biomoléculas y así pues ver su gran importancia también en la biología y en la bioquímica. Por el momento, pues únicamente vamos a tomar en cuenta que esas son parte de las proteínas conjugadas. Se contienen estos grupos. Las glucoproteínas, por ejemplo, se sitúan mucho en lo que son receptores de membrana. Por ejemplo, los grupos sanguíneos, que conocemos comúnmente en los eritrocitos o glóbulos rojos, como lo es el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0 o grupo
popó. ¿Cómo están determinados? Están conformados estos glóbulos rojos por diferentes glucoproteínas que se encuentran en la superficie como proteínas de la membrana de los glóbulos rojos. Muchas otras glucoproteínas son también fundamentales para el reconocimiento de las células o tejidos que son propios, o células o tejidos que son extraños, como lo son las bacterias, que presentan diferentes glucoproteínas que el sistema inmunológico reconocerá mediante sus receptores como proteínas extrañas o glucoproteínas extrañas, mejor dicho, y entonces se monta una respuesta inmunológica para evitar la infección o la invasión de estos microorganismos patógenos. Por otra parte, también las glucoproteínas son indispensables para el reconocimiento de los órganos que son trasplantados y así evitar que haya un rechazo. Cuando la diferencia de estas glucoproteínas es muy amplia con respecto al huésped que va a recibir ese trasplante, pues entonces igualmente el sistema inmunológico monta una respuesta para rechazar y destruir ese tejido. Las células cancerosas también tienen que ver con ese tipo de receptores que se expresan en la superficie y entonces el sistema inmune los reconoce como algo extraño y son destruidas estas células mutantes que pueden generar un tumor y posteriormente un cáncer. Las lipoproteínas, por otro lado, se conoce mucho su función o funciones muy importantes que tienen son el transporte de el colesterol y otras grasas como los triglicéridos principalmente. Entonces estos complejos de lipoproteínas van a estar transportando las grasas que son insolubles en el plasma de la sangre. Como sabemos, el plasma de la sangre es agua, básicamente su base es el agua, y las grasas o lípidos no son solubles en agua, ¿no? Por lo tanto, necesitan una forma eficiente de transportarse tanto en la sangre como dentro y fuera de las células. Entonces, el organismo fabrica una diferente clase de lipoproteínas, sobre todo a nivel del tejido hepático o en el hígado. Los cofactores, bueno, ese es el otro grupo de sustancias o de componentes que pueden unirse a las proteínas. Tanto los grupos prostéticos como los cofactores son indispensables para la función de las proteínas. Es decir, si nosotros retiramos ese grupo complementario de la cadena de aminoácidos, ya sea que retiremos el grupo prostético o retiremos el cofactor, entonces la proteína deja de funcionar correctamente. En este caso son iones metálicos como lo son el calcio, muy famoso, ¿no? Requerimos calcio no solamente para la formación de huesos y dientes, sino también para muchas reacciones, sobre todo a nivel enzimático. En proteínas globulares, pues ahí vamos a tener presente también el ejemplo clásico, la hemoglobina, que vimos en el video anterior. ¿Cuál sería su cofactor? Contiene un átomo de un ion metálico, que es el hierro, ¿no? Efectivamente, en este caso, permite la unión del oxígeno y del dióxido de carbono o su disociación o separación cuando sea necesario. Así que si nosotros le quitamos el hierro a la hemoglobina, entonces, ¿qué pasa? Sencillamente deja de funcionar, ya no es capaz de funcionar esa hemoglobina si nosotros retiramos el cofactor o si no se presenta su átomo de hierro. Lo mismo podemos decir del magnesio, del sodio, potasio, zinc, manganeso, molibdeno, etc. Bueno, pues estos minerales que el cuerpo necesita para un funcionamiento adecuado, óptimo de su metabolismo, en general, pues van a servir como cofactores de, sobre todo, las proteínas globulares principalmente. Y finalmente recordemos que si una proteína globular o fibrosa, pero principalmente sean proteínas globulares, carece de estos componentes, ya sea el grupo prostético o cofactores, insisto, deja de funcionar. Asimismo, si esta proteína se somete a temperaturas muy bajas o muy altas, o cambios drásticos de pH, o cambios de concentraciones en la salinidad de estos iones, de estos minerales, también hidratación, una deshidratación. Entonces estos factores pueden desencadenar un proceso que se llama desnaturalización de la proteína,
y una vez que la desnaturalización se ha establecido por estos factores físico-químicos, es irreversible. Es decir, que la proteína ya no puede tomar su conformación nuevamente, su estructura terciaria o cuaternaria, y deja de funcionar, ¿no? Entonces también ese concepto es muy importante, el de desnaturalización, para que tú lo tengas presente en las proteínas. Efectivamente, si la proteína se desnaturaliza, pues ya no hay marcha atrás. Muy bien, entonces con esto concluimos ya el tema de proteínas completo, y para la siguiente serie de videos de biomoléculas estaremos enfocados en lo que son los ácidos nucleicos, y posteriormente regresaremos a biomoléculas más complejas, como lo acabamos de mencionar, combinaciones entre proteínas, lípidos y azúcares. Así que espero que esto haya sido relevante para ustedes, que les haya ayudado bastante. Les mando un cordial saludo y nos vemos en un siguiente video.